Listo. Buenos días, hoy vamos a ver la clase de anatomía cardíaca. ¿Sí se escucha? Para empezar, pues el corazón vamos a ubicarlo en lo que sería el mediastino inferior en la porción media. Esta porción media va a estar delimitada en la parte superior por lo que sería la unión del manubrio esternal como tal con el cuerpo con el esternón hacia la cuarta vértebra cervical. Esa será la porción superior del mediastino inferior y la parte o el piso como tal de este mediastino inferior va a ser el diafragma. Este mediastino lo vamos a dividir en porción anterior, media y posterior. La porción anterior va a estar ubicada por delante como tal del pericardio y la pared posterior del esternón. El mediastino en la porción media va a estar ubicada como tal por todo el componente cardíaco y la parte posterior va a estar delimitada en su parte anterior por el pericardio como tal y en la posterior por la columna vertebral. El corazón va a estar ubicado aproximadamente entre T4 y T8 y en cuanto a su situación la vamos a tener ubicado con relación con el esternón en su porción anterior, con la columna vertebral en su porción posterior y también con el esófago. Asimismo, también vamos a tener otras relaciones como sería la vena ácigos también en su porción posterior, así como con la aorta descendente. Y obviamente los pulmones hacia el lado izquierdo y derecho. En cuanto a su forma y orientación, vamos a tener que su forma va a ser cónica. Vamos a tener una base y un vértice o punta, que en este caso sería el ápex. Y su orientación va a ser en este caso oblicua. ¿A qué nos referimos con eso? Que su dirección o su ubicación va a ser de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, generando un vector como tal oblicuo. En cuanto a su aspecto, pues lo que refieren los libros es que va a tener un tamaño similar al puño de cada persona y obviamente el peso y el tamaño del mismo va a ir aumentando junto con el crecimiento del paciente. Vamos a empezar de fuera hacia adentro. Vamos a hablar primero del pericardio. El pericardio lo vamos a dividir en lo que es epicardio, que sería el pericardio visceral, y el pericardio parietal, que va a ser la capa más externa. Entre estas dos capas vamos a tener una cavidad, que es la cavidad o el saco pericárdico, en el cual va a estar circulando el líquido pericárdico, el cual nos va a liberar de fricción, en este caso durante la fase diastólica del ciclo cardíaco, y este mismo saco es el que nos va a limitar las dimensiones diastólicas del corazón. Aquí tenemos esta imagen, como ven se ve, digamos, una capa que está literal circulando el corazón y donde se observa una pequeña cavidad. Esa pequeña cavidad es el saco pericárdico por donde circula el líquido pericárdico. La capa que está hacia exterior sería nuestro pericardio parietal y el pericardio visceral como tal está adosado al órgano. En cuanto a su configuración externa, el corazón vamos a diferenciarlo en tres caras principalmente. La primera cara va a ser la cara anterior o esternocostal. En esta cara anterior vamos a tener un sector auricular, el cual va a estar compuesto por las orejuelas, que van a ser derecha e izquierda, y por el sector ventricular, que va a estar sobre todo como tal integrado por la arteria interventricular anterior. Las orejuelas, la derecha en este caso, como ven, tiene una forma piramidal. Va a tener una base ancha y va a tener pues una punta, un ápice. En el caso de la orejuela izquierda va a tener la forma de... Sí, no, está bien. En el caso de la orejuela izquierda vamos a tener en este caso la forma como de un pulgar, que es lo que se refiere, va a ser un pequeño, va a ser más pequeña y va a tener una base como tal más estrecha. ¿Sí se ve bien en la pieza? Okay. En cuanto al sector o ventricular, vamos a tener lo que es la descendente anterior, sí, se ve bien, la cual va a delimitar o va a estar ubicada sobre el septum interventricular. Espérame tantito. Nada más para hacer un paréntesis, si ustedes pueden estar haciendo clic en la imagen del video y se va a ir, se va a hacer la ventana grande para que puedan también ver las imágenes de la cámara. Y si quieren volver a la presentación, únicamente tienen que hacer clic en la misma. Entonces tenemos la descendente anterior, la cual nos va a dividir como tal en cuanto a configuración externa, la ubicación del ventrículo derecho,
y la ubicación del ventrículo izquierdo. En cuanto a la ubicación del ventrículo derecho, vamos a tener la porción infundibular, que va a ser la porción anatómicamente más anterior del corazón. Y es nuestro tracto de salida como tal del ventrículo derecho. Esta es la arteria pulmonar, este es el infundíbulo y esta es la porción infundibular del ventrículo derecho. Mi teléfono. Sí. La porción infundibular del ventrículo derecho. En cuanto a la cara, la próxima cara que vamos a ver va a ser la inferior o diafragmática, que va a ser la cara que va a estar descansando, en este caso sobre el músculo diafragma. Igualmente vamos a tener un segmento auricular y uno ventricular. Estos segmentos van a estar delimitados por lo que sería el seno coronario. Esto nos va a estar ubicado como tal este seno coronario en lo que sería la cruz del corazón o el tabique atrioventricular, por así decirlo. En cuanto a la porción auricular, vamos a tener ubicada la llegada de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda y también aquí tenemos la aurícula izquierda y vemos la llegada de las venas pulmonares y también se tendrá que ver la llegada de las cavas hacia la aurícula derecha. La entrada de la cava superior, la entrada de la cava inferior. Obviamente en la pieza están seccionadas. Igual en cuanto al segmento ventricular vamos a tener la ubicación de la descendente posterior, la cual, al igual que la descendente anterior, va a estar ubicada en lo que sería el septum interventricular y que igual nos va a subdividir en la porción del ventrículo derecho y la porción del ventrículo izquierdo. Y la última cara va a ser la cara posterior o base del corazón, en la cual solamente vamos a ubicar el componente auricular, donde nuevamente vamos a ver la llegada de las venas pulmonares, la llegada de las venas cavas, en este caso la aurícula derecha, y justamente entre las dos aurículas vamos a tener una línea imaginaria que se llama línea de Marshall, que nos va a dividir como tal lo que sería la aurícula izquierda de la derecha. También podemos observar la cresta o la surco terminal, que es el surco que se va a ubicar entre la porción funcional de mi aurícula derecha y la orejuela, y que en cuanto a configuración interna, que ahorita lo vamos a ver, esa surco terminal, por dentro se le denomina cresta terminalis, que sería justamente esa línea de ahí que nos va a delimitar la porción de la orejuela derecha con respecto a la porción auricular como tal funcional. Bueno, el corazón va a tener vamos a hablar ahora de la configuración interna del corazón. Vamos a tener como tal un tabique que nos va a dividir el corazón en porción derecha e izquierda. Vamos a tener en primera instancia un tabique interauricular, que se refiere de un espesor de 3 a 4 milímetros. El ventrículo derecho, el septum, septum interventricular y ventrículo izquierdo. Este septum interventricular va a tener un espesor alrededor de 10 a 12 milímetros y, como verán, tiene un componente totalmente muscular. La porción superior de este tabique interventricular va a tener un componente membranoso, en la cual es muy importante porque es la porción por la cual circula el fascículo del nodo AB, llevando obviamente a ser un componente importante como tal del sistema de conducción, que aquí es un poquito va a ser difícil mostrar en la pieza.
Tal vez desde la vista izquierda se puede ver mejor esta porción membranosa. ¿Cómo va? Se ve. Esta es la porción muscular. Si quiere, tenga aquí un poquito la pieza. Tracciona aquí el ventrículo. ¿Se ve bien? Esta es la porción muscular del septum. Aquí está la salida del ventrículo izquierdo y es difícil mostrar porque la luz probablemente no ayude, pero esto corresponde a la porción membranosa del septum de la que está hablando Miguel. Okay. Vamos a hablar ahora del segmento atrial. Como ya les comentamos, el segmento atrial va a constar de la aurícula derecha e izquierda. Cada una de ellas va a tener dos porciones. Una va a ser la porción sinusal, el cual va a ser la porción como tal funcional, en donde van a desembocar tanto las venas sistémicas como las pulmonares, y una porción atrial primitiva, que va a estar conformada como tal por las orejuelas. En el caso de la aurícula derecha vamos a tener diversos componentes. En la pared posterior vamos a ubicar lo que les había dicho. Okay. En la porción posterior de esta aurícula vamos a ubicar lo que es la cresta terminalis o tubérculo de Lowell, que es la subdivisión de mi aurícula funcional como tal, de mi aurícula o mi componente auricular primitivo. En la parte superior de esta cresta vamos a ubicar la llegada de la vena cava superior, que va a ser muy importante en cuanto al sistema de conducción, porque es donde se va a ubicar anatómicamente mi nodo sinusal. En la pared interauricular vamos a encontrar la foseta oval. Aquí se ve un poquitín. Esta sería mi foseta oval, ¿vale? Que es donde está ubicado como tal mi foramen a nivel, pues a nivel fetal como tal. Y en la porción inferior de la aurícula igual vamos a tener varios componentes importantes anatómicos. Vamos a tener lo que es el orificio del seno coronario. De ahí el orificio del seno coronario con su respectiva válvula, que es la válvula de Tevesio. También vamos a tener la llegada de la vena cava inferior, que también va a tener su componente valvular, que es la válvula de Eustaquio. A partir de esas dos válvulas se va a formar un tendón, que es este tendón de aquí, que se llama tendón de Todaro, y que va a ser muy importante porque junto con la implantación de la valva posterior de la tricúspide vamos a formar un triángulo que se llama triángulo de Koch, en donde anatómicamente se va a ubicar el nodo atrioventricular. Ahora vamos a la aurícula izquierda, que igual va a tener diversos componentes. Entre ellos va a ser en su pared posterior vamos a tener la llegada de las venas pulmonares. Ahí está la llegada de las superiores. En su pared inferior vamos a encontrar lo que sería la válvula mitral. Y igualmente vamos a tener en su pared lateral el origen de la orejuela izquierda. Como verán, una de las características igual anatómicas importantes de estas orejuelas para diferenciarlas va a ser
los músculos pectíneos que presentan. En el caso de la izquierda, no hay abundantes músculos pectíneos a comparación de la orejuela de la aurícula derecha. Esta es una diferencia anatómica importante entre las dos aurículas. Estos son los músculos pectíneos del lado izquierdo, son mucho menos desarrollados y en menor número. Vamos a mostrar los de la aurícula derecha, que vean, son mucho más desarrollados y en un número significativamente mayor. Ahora vamos a hablar de las válvulas AB, ¿vale? Vamos a tener válvula derecha, que va a ser la tricúspide, y en cuanto a la izquierda, pues va a ser la mitral. Estos están ubicados principalmente, la válvula, en este caso del lado izquierdo, va a estar ubicada mucho más alta con respecto a la tricúspide. Estas válvulas van a tener tres componentes principales, que va a ser el anillo valvular, las valvas y el aparato músculo-tendinoso. En el caso de la válvula, si logramos mostrar un poquito la diferencia. Entonces, derecho e izquierdo. Este es, si quieres, jálale así, ¿no? Nuevamente, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Este es el anillo fibroso tricuspidio y este es el anillo fibroso mitral. Probablemente en la pieza sea difícil demostrar el diferente nivel que tienen en relación al ápex, pero acá está el anillo fibroso de la tricúspide y aquí está el anillo fibroso. Si ven, hay una pequeña diferencia en relación al ápex cardíaco. En el caso de la válvula tricúspide, entonces va a tener una imagen, o se refiere como una forma de invertida. Va a estar compuesta por tres valvas, que va a ser la valva anterior, la posterior y la septal. Cada una de estas valvas... Vamos despacio. Esto es septum, esto es pared libre del ventrículo anterior y posterior. De tal manera que esta es la valva septal, la posterior y la anterior. A ver si lo vemos otra vez. Pared libre del ventrículo, septum, superficie septal del ventrículo derecho, anterior y posterior. De tal manera que esta es la valva septal, la valva anterior, y la que está cortada es la valva posterior de la tricúspide. Cada una de estas valvas va a estar unida a su músculo papilar, el cual va a llevar el mismo nombre de la valva, y unidas por unas cuerdas tendinosas. Eso es lo que se le llama el aparato subvalvular. Como va a tener tres valvas, esta válvula va a tener tres comisuras, que va a ser la comisura lateral, la posteromedial y la anteromedial, la cual es muy difícil. Esto no se va a poder mostrar bien en la pieza. La comisura es la unión de los velos valvulares. Está mucho mejor ejemplificado en la diapositiva. Y en cuanto a la válvula mitral, pues va a estar conformada por dos valvas. Si quieres hablar un poquito de acá, que va a ser en este caso la valva anteroseptal, que va a ser la que tiene mayor área, y la posterolateral, que va a ser la de menor área. Igual que las valvas de la... Entonces, anterior, posterior,
abrimos por atrás, el corte está hecho por atrás en el ventrículo. Esta es la superficie septal y esta es la pared libre. La pinza está siguiendo el trayecto del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ahora sí, si quieres, Mike, protegerlo de las válvulas. Sí, vamos a tener dos válvulas que van a ser la anteroseptal, que va a ser la de mayor tamaño o que va a abarcar mayor área en esta unión, y la que sería la posterolateral, que va a ser la de menor área en esta ocasión. Como vemos, ahí se ven muy bien las cuerdas tendinosas y los músculos papilares que están unidos como tal a estas valvas. Esta válvula como tal solamente va a tener solamente una comisura como tal. Fuerte, Mike. Sí. En la presentación se ve una vista inferior como tal del corazón, para que puedan darse un poquito la idea de la forma que les había comentado de la válvula tricúspide, que es en forma de D invertida, y de la mitral, que tiene una forma más elipsoidal. Igual en la presentación hay una imagen de las valvas, un poquito lo que se intenta hacer en la pieza, pero no se ve de manera muy adecuada. La valva, en este caso septal de la tricúspide, que está a su lado izquierdo, la valva anterior y la valva posterior, y del lado derecho de la imagen se ven las dos valvas, que serían en este caso de la válvula mitral. Justamente entre la unión de la valva anterior de la tricúspide y la septal vamos a tener ubicados el tabique atrioventricular, que es un componente importante porque es por donde va a cursar el fascículo del nodo AB para poderse subdividir en lo que sería la rama derecha y la rama izquierda, que conforma la parte membranosa del tabique interventricular. Ahora vamos a hablar de los ventrículos. Los ventrículos, pues vamos a tener derecho e izquierdo, van a estar divididos por un tabique interventricular, y para que un ventrículo se le llame ventrículo necesita tener tres porciones, que va a ser una porción de entrada, que va a estar como tal, va a corresponder a la válvula AB, una porción trabecular y una porción de salida, que va a estar dada en este caso por las válvulas sigmoideas. Repite eso otra vez, que es importante. Sí. Tenemos, este es el ventrículo derecho. Vemos la porción de entrada, que se ve en la válvula B. La porción... Vamos a hacerlo otra vez. Esta es la cara anterior del ventrículo derecho. La porción de salida, la válvula tricúspide. Vamos a abrir para ubicarnos. De tal manera que la válvula tricúspide queda acá, atrás. Te pongo la mano. Okay. Entonces, la porción trabeculada, la porción de entrada y la porción de salida del ventrículo. Los límites anatómicos entre la porción de entrada y la porción de salida es la inserción del aparato valvular de la tricúspide. En este corte, en esta pieza no se ve, bueno, si quieres síguele, Mike, con todo lo de la banda moderadora. En cuanto al ventrículo derecho, ya que está aquí un poquito mejor abierto, vamos a tener como tal su pared anterior, en la cual vamos a tener ubicado nuestro músculo papilar anterior, que creo que están seccionados, sí, no es la mejor pieza para visualizar esos detalles anatómicos. Y también vamos a tener lo que es la banda moderadora, que creo que también la banda moderadora, si quieres señálala en la... La banda moderadora es lo que ahorita está circulado en la presentación. Esta banda moderadora va a cursar por lo que sería la porción trabecular del ventrículo, y es una porción anatómicamente importante porque por ella va a cursar la rama derecha de las de His hacia lo que serán las fibras de Purkinje. Esta banda moderadora se va a continuar con lo que es la trabécula septomarginal, ya en la pared como tal medial del ventrículo, ¿vale? Esta trabécula septomarginal va a llegar hasta el área infundibular y se va a ramificar, dando lugar a lo que sería
la porción infundibular o la pared infundibular, y también se va a ramificar en otra rama que se dirige justamente hacia la válvula tricúspide, que es el pliegue infundíbulo ventricular. Y bueno, la porción inferior o posterior vamos a tener ubicados los músculos papilares inferiores, bueno, más bien posteriores, perdón, que van a estar, son los que se van a encargar del aparato subvalvular de la valva posterior de la tricúspide. Y igual otra característica anatómica importante en este caso del ventrículo derecho va a ser su conformación anatómica, en la cual tenemos trabeculaciones muy abundantes en comparación con el izquierdo, que en un momento más lo vamos a ver, y obviamente su porción infundibular, ya que el infundíbulo solamente normalmente va a corresponder solamente al ventrículo derecho. Esta porción infundibular va a ser una porción de componente totalmente muscular, y si observan bien, la porción de entrada y de salida de este ventrículo están totalmente alejadas, que es una característica anatómica muy importante para poder diferenciar un ventrículo derecho de uno izquierdo. Y esto es esta distribución de las diferentes porciones del ventrículo derecho, es lo que por mucho tiempo dio limitaciones a la valoración por ecocardiografía. Incluso la reconstrucción tridimensional del ventrículo derecho había sido una limitante de esta técnica diagnóstica, porque espacialmente tiene una porción, la válvula tricúspide tiene una porción de entrada, la porción trabecular y la porción infundibular queda anterior, de tal forma que dentro de la reconstrucción tridimensional era, cuando uno estaba visualizando la porción trabecular, era difícil ver la porción infundibular. Ahora vamos al ventrículo izquierdo, que en su pared lateral vamos a tener el músculo papilar anterior, que aquí pues es un poquito más, es un poquito más evidente, no lo seccionaron como en el derecho. En la pared, Si quieres hablar un poquito de la diapositiva y luego ya pasamos a... sí, en la pared inferior vamos a tener el músculo papilar posterior, y en la pared septal vamos a tener, o es por donde va a cursar la rama izquierda del fascículo, bueno, de la rama izquierda como tal, de las de His. Si observan bien, una de las características importantes, vean cómo la pared de este ventrículo es más lisa con respecto al derecho, en el cual las trabeculaciones son la cara mucho más septal abundantes. del ventrículo izquierdo es con prácticamente sin trabeculaciones o con trabeculaciones muy delgaditas y una superficie totalmente lisa, que eso es uno de los marcadores anatómicos de ese ventrículo como izquierdo, a diferencia de la cara septal del ventrículo derecho, en donde las trabeculaciones son mucho más gruesas y en un mayor número. Okay. Aquí otra característica importante del ventrículo izquierdo es algo que se llama la continuidad mitroaórtica. ¿A esto qué se refiere? A que la porción de entrada y de salida de este ventrículo, pues como tal es una continuidad fibrosa, no hay ninguna separación o algún tabique muscular que nos divida estas dos porciones, que es otro pues marcador anatómico importante para poder diferenciar un ventrículo derecho de uno izquierdo. Este es el anillo mitral y este es el tracto de salida. Prácticamente acá está la válvula aórtica. Vamos a cerrar para que vean. Anterior el infundíbulo pulmonar, posterior la salida de la aorta. Aquí estamos abriendo. La pinza está en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Miren ahí. Detén ahí.
¿De acuerdo? Entonces esta es la continuidad a la que se refiere Miguel entre el anillo mitral y el anillo aórtico. Es una continuidad mitro-aórtica. Esto es resultado de que el protronco izquierdo, del infundíbulo izquierdo, se reabsorbe durante el desarrollo embriológico, y cuando se pierde esta continuidad, es decir, cuando el anillo aórtico está separado del anillo mitral, es a lo que se refiere uno como un infundíbulo subaórtico, que es el concepto que ya hemos platicado en otros momentos, como un marcador verdadero de doble vías de salida en patología cardíaca. En la presentación hay un cuadro para que lo puedan observar, en el cual pues se resumen como tal todas las características anatómicas que ya hablamos, tanto a nivel atrial, que en este caso el atrio derecho sería el limbo de la fosa oval, la orejuela en forma piramidal, la crista terminal y los músculos pectinos abundantes. En el caso del izquierdo, la orejuela en forma de pulgar, no hay una cresta terminales, no hay músculos pectinos abundantes en esa misma orejuela. Las válvulas, en el cual la tricúspide del lado derecho va a tener 3 valvas, va a tener cuerdas tendinosas, su forma triangular, obviamente los 3 músculos papilares que la conforman. Del lado izquierdo va a estar la válvula mitral, en la cual vamos a tener solamente 2 valvas, va a tener una forma elipsoidal y va a tener 2 músculos papilares. Del lado del ventrículo derecho vamos a tener lo que es la discontinuidad tricúspido pulmonar, que en este caso sería lo que se llama el infundíbulo, que va a ser de componente muscular, las bandas, en este caso moderadora, septal, parietal, las trabeculaciones que van a ser abundantes, y en el caso del izquierdo, la continuidad mitroaórtica que acabamos de ver, que el tracto de salida va a tener un componente tanto muscular como valvular o fibroso. No vamos a tener una banda, en este caso moderadora, o una trabécula septomarginal, y que la pared de este ventrículo a nivel septal va a ser lisa. Ahora vamos a hablar de lo que serían las válvulas sigmoideas o semilunares, las cuales van a conectar los ventrículos hacia las grandes arterias. Estas válvulas van a tener como componente anillo, valvas y comisuras. Estos no van a tener un aparato subvalvular. Normalmente van a tener 3 valvas, que se les llama con forma de nido de paloma, y su apertura y cierre van a ser procesos pasivos, esto obviamente en correlación con el ciclo cardíaco y las presiones que se manejan a nivel de las cavidades ventriculares. En cuanto a la válvula pulmonar, esta se va a ubicar por encima del infundíbulo del ventrículo derecho, va a tener su emergencia por delante y a la izquierda de la válvula aórtica, como ya lo vimos al inicio de la clase. La válvula pulmonar va a salir en lo que sería el área del infundíbulo, tracto de salida del ventrículo derecho, que va a ser la porción más anterior del corazón. Nuevamente, ventrículo derecho, el plano valvular pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar. Voy a aprovechar el momento. La pinza está con un trayecto del ventrículo izquierdo hacia la aorta para que vean lo posterior que es la válvula aórtica en relación de la válvula pulmonar. Entonces, espacialmente en el corazón normal, la válvula pulmonar es anterior y a la izquierda en relación a la válvula pulmonar. Y a la válvula aórtica, perdón. Y este es el tracto de salida del ventrículo derecho. Si ven, las pinzas se cruzan. Esto es lo que se llama el entrecruzamiento de los tractos de salida del corazón. Ahora sí, Mike, si quieres abrimos un poquito a ver si logramos ver las válvulas pulmonares. ¿Lo tienes? Perfecto. Sí, muy bien. Aquí vemos la forma justamente nido de paloma de las valvas a nivel de la pulmonar, se ve muy bien ahí. Y si ven, van a tener unos nodulitos justamente en la parte anterior de la valva,
que son estos nodulitos de aquí, que son los nódulos de Morgagni, en el caso de la válvula pulmonar. Esos son unos ganchos que a la hora de cerrar la válvula van a permitir que, más bien a impedir que no haya un reflujo por la misma. Y pues esta válvula va a estar conformada por 3 valvas, que va a ser la valva anterior, que aquí no se ve, la postero derecha. La valva anterior fue cortada. Postero, esa que está tocando el doctor en la postero derecha, y de este lado estaría la postero izquierda, y como ven pues tiene una forma como tal en hilo de paloma. Aquí están las tres. Sí. Muéstrales ahí, ¿no? Sí, aquí está la postero derecha, la postero izquierda, y esta es la anterior que cortaron. Aquí en esta postero derecha se ve muy bien lo que es el módulo de Morgagni, que son los ganchitos que ayudan a tener una buena coaptación de las valvas. En el caso de la válvula aórtica, esta, como ya lo observaron, surge por detrás y a la derecha de la válvula pulmonar. También va a estar conformada por 3 valvas. Sí, eso sí lo está complicado. Sí, porque no está abierto. No está bien. Sí está. No. Sí, aquí está. Empecemos a desconectarlos. Va a estar conformada por 3 valvas. De hecho aquí se ve un poquito. Ahí está. Va a estar conformada por la valva posterior, que va a ser la no coronariana, la valva derecha y la valva izquierda, que solamente se ve la derecha. Estas valvas igualmente van a tener unos ganchitos en su porción anterior, que son estos de acá, estos ganchitos, que se llaman nódulos de Arancio, en el caso de la válvula pulmonar. Por detrás de las valvas vamos a tener la salida de los senos coronarios. Abrir aquí. Aquí está el orificio. Si gustan ver igual la presentación, porque creo que es un poquito difícil de poder abrir los senos de Valsalva en la presentación. Se observa en este caso la salida o el orificio por el cual surgen, bueno, los senos de Valsalva como tal, y de donde surgen las arterias coronarias, tanto la derecha y la izquierda, las cuales van a surgir de la valva derecha e izquierda respectivamente. Y en cuanto al esqueleto o zonas conjuntivas del corazón, que va a ser tal cual el esqueleto fibroso del mismo, del cual van a surgir los anillos valvulares, vamos a tener 2 triángulos, que va a ser el triángulo derecho y el triángulo izquierdo. Estos lo único que van a hacer va a ser darle pues cierto sostén, en este caso a los anillos valvulares y por ende a las valvas, para que tengan una adecuada función tanto de apertura como de cierre. Esta es una imagen en 3D, una radiografía en la cual observamos anatómicamente cómo están ubicados justamente estas válvulas. En el caso de la tricúspide es la válvula que está de color azul marino. En el caso de la pulmonar es la válvula que está de color de azul un poquito más claro. Como verán, pues está la discontinuidad tricúspide pulmonar. Y en el caso de la mitral junto con la aórtica, como ven, están totalmente relacionadas, están unidas. Que es lo que se refiere, o lo que ya hablamos, de la continuidad mitro-aórtica, y lo que se ve en verde es la porción membranosa del septum.
Vamos a hablar ahora de las grandes arterias. Esto es un poquito más rápido. Vamos a hablar solamente de tres, que va a ser la arteria pulmonar, la aorta y el conducto arterioso. La arteria pulmonar, como ya observamos, surge a la izquierda y anterior a lo que sería la aorta. Esta se va a dividir o ramificar en lo que sería la rama izquierda y la rama derecha, que está cortada en la pieza. La derecha. Nuevamente, ¿no? Anterior, izquierdo, derecho y posterior. Anillo valvular pulmonar. Abrimos la válvula. La que cortaron fue la rama izquierda. Correspondería venir acá. Y la pinza está con... Ahí se ve. A ver, me dicen si se ve. Se ve algo. Ahí está, ya, ahí está. ¿Sí? Sí. Tronco de arteria pulmonar. La pinza está entrando en la rama derecha de la arteria pulmonar y la rama izquierda tiene la orientación de la otra pinza, la cual dicha rama fue seccionada. Aprovecho para mostrar lo que es el conducto arterioso. En el caso de este paciente, de la pieza, es un ligamento arterioso, pero si ven, esto es importante, nuevamente anterior, posterior, la aorta tiene la aorta ascendente, el arco aórtico y el conducto arterioso. La pieza ayuda para hablar un poquito del movimiento que hay que hacer con el abanico del ultrasonido para visualizar todo el conducto arterioso. Conducto arterioso tiene una orientación de adelante hacia atrás y de izquierda a la derecha, de tal manera que cuando en el eco, en el eje corto, uno está viendo la entrada del conducto arterioso a las ramas pulmonares, no visualiza la porción aórtica. Cuando uno en el arco aórtico ve el conducto arterioso, pierde un poco la porción anterior del conducto, que es la relacionada con la arteria pulmonar. Entonces lo que hay que hacer con el abanico es girar en sentido antihorario u horario, dependiendo del paciente, para poder visualizar el conducto en todo su trayecto. Repito, tiene una orientación de adelante hacia atrás y de izquierda hacia la derecha. Okay. Recordar, bueno, ya lo explicó el doctor, la aorta, que va a tener 4 regiones, que va a ser la arteria más elástica de la circulación sistémica. Vamos a tener la porción ascendente, donde van a surgir las arterias coronarias. Y vamos a tener igual la porción del arco, en el cual van a surgir los 3 vasos supraórticos, que va a ser el tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. La porción torácica descendente, en la cual vamos a tener las arterias bronquiales, las intercostales, las esofágicas, y en el caso de la aorta abdominal vamos a tener el surgimiento del tronco celíaco, lo que serían las arterias suprarrenales, renales, gonadales, las mesentéricas tanto superior como inferior, y esta aorta va a terminar justamente en la bifurcación de las arterias ilíacas. Repite si quieres lo del tronco porque se visualiza muy bien. Sí. Aquí Los vasos supraórticos. El tronco, los 3 vasos, vamos a tener el tronco brachiocefálico. El tronco brachiocefálico es este. La carótida común izquierda. No. Sí. Esta es subclavia. Ajá. Carótida izquierda y tronco brachiocefálico. Ahí lo separamos muy bien. ¿Okay? Tronco brachiocefálico que se bifurca o se divide. ¿Okay? Y la subclavia izquierda. Mike está deteniendo el tronco. Pero la porción, la carótida. Como derecho. Ok.
Lo del conducto arterioso, que ya lo vieron, es un componente importante en la circulación fetal. Va a tener un cierre fisiológico, un cierre anatómico. En este caso, este conducto pues es un ligamento arterioso, el cual ya tuvo su cierre como tal anatómico. Vamos a hablar del sistema de conducción. Ya lo hablamos un poquito. Vamos a tener el componente sinusal o el nodo sinoauricular, que va a estar, como ya vimos, ubicado en la porción de llegada de la vena cava superior hacia la aurícula derecha. El nodo atrioventricular, que va a estar ubicado en lo que ya hablamos, el triángulo de Koch. El fascículo del nodo AB, que se va a subdividir en rama derecha e izquierda, y las ramas subendocárdicas de Purkinje. Clásicamente, el nodo sinoauricular se va a ubicar hacia el nodo AB o se va a comunicar por medio de 3 vías de conducción, que van a ser una anterior, una media y una posterior. La anterior se le denomina de Bachmann, la media de Beckenbach y la posterior de Torel. Esta es una imagen de la rama izquierda que, como ya comentamos, cursa por la pared septal del ventrículo izquierdo. Por último, las arterias coronarias, que vamos a tener la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria derecha va a surgir entre el tronco de la pulmonar y el atrio derecho y va a estar cubierta o recubierta como tal por la orejuela derecha. La coronaria izquierda va a salir entre el tronco pulmonar y el atrio izquierdo y va a estar igualmente cubierta por lo que sería la orejuela del lado izquierdo. Aquí tenemos una imagen un poquito más clara de esto. Las ramas principales que nos va a dar la la coronaria izquierda va a ser sobre todo la interventricular anterior, que ya vimos que se encuentra en la cara anterior del corazón. Nos va a dar en un 40% la rama del nodo sinoauricular y en un 45% la rama del nodo AB, así como la rama circunfleja. Y del lado derecho, en sus principales ramas va a ser la interventricular posterior, va a dar la rama del nodo sinoauricular en un 60% de las ocasiones y en un 55% la rama del nodo AB. La arteria izquierda, como ven en la imagen, a la hora de pasar por delante como tal de la pulmonar se va a ramificar, dándome la descendente anterior y posteriormente la circunfleja. Esta arteria circunfleja como tal va a cursar por lo que sería la porción del septum atrioventricular hacia la pared o hacia la cara posterior del corazón. En el caso de la rama de la coronaria derecha, igualmente va a cursar por ese trayecto atrioventricular hacia la porción posterior o a la cara posterior del corazón y nos va a dar idealmente lo que sería la descendente posterior. Ahora, hay un concepto que se llama dominancia coronaria, el cual va a estar determinado por qué coronaria nos va a dar el origen de la descendente posterior. En el caso de una dominancia izquierda, que va a ocurrir en un 70% de los casos, esta rama descendente posterior va a estar dada por la coronaria derecha. En el caso de una dominancia izquierda va a ser en un 10% y esta descendente posterior va a estar dada por la coronaria izquierda. Y puede ocurrir en un 20% de las pacientes una dominancia combinada. En cuanto al drenaje venoso del corazón, vamos a tener principalmente 4 venas, que va a ser la vena interventricular anterior, que va a cursar paralela justamente a la arteria descendente anterior. Esta vena interventricular anterior, justamente al llegar hacia la cruz del corazón, va a tornar un trayecto como tal oblicuo, por así decirlo, o horizontal, rodeando todo ese septum atrioventricular. Justamente cuando hace ese doblez es que se denomina vena cardíaca magna, para llegar en la porción posterior a lo que sería el seno coronario, que es la zona en donde ya se abomba o se dilata justamente esta vena, es donde cambia de nombre hacia seno coronario y es la que va a drenar todo el drenaje venoso del corazón hacia pues la aurícula derecha. Aquí vemos un poquito más cómo va el trayecto justamente de la vena cardíaca magna y posteriormente se dilata para conformar el seno coronario. Y bueno, los linfáticos del corazón, que van a ser 2 conjuntos, derecho e izquierdo. El derecho va a drenar a los ganglios mediastinales anteriores y el izquierdo a los ganglios traqueobronquiales inferiores. El conjunto derecho va sobre todo dar el drenaje linfático de la porción derecha del corazón y cara sobre todo posterior e inferior, y el conjunto izquierdo va a dar en este caso el drenaje linfático de la porción anterior e izquierda. La inervación, que va a ser dada por, en este caso,
por inervación simpática, sobre todo ganglios cervicales superior, medio, inferior, y también por componentes vagales que va a estar dados por los nervios cardíacos cervicales superior e inferior. Y pues eso sería todo de la clase. No sé si tengan alguna duda.